Cuando iniciaba el 2025, se hizo un análisis de la Sub-17 de Perú, pues esta era una selección llena de promesas. En la lista que podíamos manejar todos los hinchas de la bicolor estaban los nombres de Luis Bassim, Etim Beuzeville, Nicolás Cairo, Aitor León, Franco Giambavicio, Julián Sempertegui junto a otros nombres más, pero en esta lista el nombre de Alonso Vincent sobresalía. Meses después, en el mes de agosto del 2025, Alonso Vincent anota su primer gol por la Copa de Suiza. Tan solo habían pasado 5 minutos desde que él ingresó al partido. En el mes de septiembre, Alonso Vincent, de 16 años, quien solo había sido convocado en una ocasión por la selección peruana, hacía su debut en la Superliga de Suiza con la camiseta del Servette. Él entró en el partido contra el Winter Torts. Alonso fue parte del Perú que derrotó 3-1 a Bolivia en Osorno, Chile. En ese partido él fue titular, pero ese encuentro se jugó en el mes de enero, es decir, hace un año. Lastimosamente, Alonso Vincent no volvió a ser convocado por la selección peruana. Él actualmente es un convocado constante por el primer equipo del Servette. Es cierto, no ha sumado muchos minutos, pero él aún es muy joven. Él formó parte del equipo que viajó hasta España para hacer la pretemporada. La posición del Servette no ha sido de las mejores, pero ellos están confiados en superar los problemas que han tenido. Incluso para el Grasshopper no ha sido un buen año. En la temporada actual que va a comenzar, Servette se está reforzando. Uno de los últimos en llegar es Marco Burch, es jugador del FC Lucerna de Suiza y del Legia Varsovia de Polonia. Los próximos partidos que va a jugar el Servette son contra el Holstein Kiel de la Bundesliga 2, contra el KB Mechelen de la Liga de Bélgica. Y después, el día 14 de enero, va a jugar contra el Lausanne Sports, volviendo a jugar en Suiza. Este 2026 va a ser muy bueno para Alonso Vincent, un futbolista que puede jugar por la selección peruana o por la selección de Suiza. Y así comenzamos el programa del día de hoy. Bienvenidos todos al primer programa del año 2026. En abril del 2024, Raymond Manco decía: preferiría convocar a Gilmar Lora que a Sone, me gusta más. Tiene el ida y vuelta con tranquilidad, pero no tiene ojos verdes. Además, si fuera tan bueno, ya estaría en otro equipo, con la edad que él tiene. Ha tenido buenos partidos, pero no creo que sea mejor que Lora. Es enero 2026, los primeros días. Oliver Sone tiene 25 años. Él juega en el Burnley de la Premier League, con un valor en el mercado que supera los 4 millones de euros. Es un futbolista que, a pesar de los pocos minutos que le ha dado Scott Parker, nunca ha decepcionado. Incluso ha anotado un gol a los escasos minutos de ingresar. Y por otra parte, Gilmar Lora, de también 25 años. El jugador que se decía era mejor que Sone ha dejado Sporting Cristal de la Liga 1 y lo ha hecho como agente libre. Él acaba de fichar por el Grêmio Novo Horizontino, equipo de la Serie B de Brasil. Este equipo es propiedad de la familia Biasi, uno de los grupos más adinerados de Sao Paulo. El club no es antiguo. Fue fundado en el 2010. En el año 2022 estuvieron cerca de llegar a la Serie C de Brasil. En los 2 últimos años su posición ha sido de media tabla para arriba, estando cerca de ascender en 2 ocasiones consecutivas. Grêmio Novo Horizontino es un equipo con un muy buen capital, con un proyecto que debería haberlos llevado a la primera división en el 2025, pero continúan siendo un club de la segunda división del fútbol brasileño. Anderson Moreira, director técnico que en el 2024 pudo dirigir a Sporting Cristal, es el responsable de la llegada de Lora a Brasil. El presente de Lora, hay que ser sinceros, no es el mejor. En estos 2 últimos años, su valor en el mercado ha estado en bajada. De costar 1 millón de euros, ha bajado hasta los 650.000 euros. Lora, al no ser tomado en cuenta por Paulo Autori, él tenía la intención de irse en el 2025,
pero al no encontrar equipo, tuvo que permanecer en Sporting Cristal hasta que finalice la Liga 1. El gremio novorozontino para este 2026 quiere lograr el ascenso como sea posible. Han fichado a Eduardo Bruch, ex capitán de la Bay, a Leo Naldi, quien viene desde el Vitória. Anteriormente, él jugó por el Criciúma. Ellos y otros jugadores más van por el ascenso. La mejor versión de Lora la vimos en el 2023. Lora tenía protagonismo en la Liga 1. Él jugó en la Copa Libertadores, pero es en el 2024 cuando su rendimiento tiene un bajón. Pierde la confianza de su director técnico, sufre de lesiones y tanto ofensivamente como defensivamente, Gilmar Lora estaba muy lejos de su mejor versión. Físicamente, si va a jugar en Brasil, va a tener que cambiar bastante, superando los problemas que tuvieron Piero Quispe, Joao Grimaldo y otros jugadores peruanos más que incursionan en el extranjero. Y para ti, Gilmar Lora, ¿podrá competir en la Serie B de Brasil? Desde aquí le deseo todos los éxitos posibles. Siempre debe traernos alegría que un jugador peruano al fin decida incursionar en el extranjero, aunque se haya demorado un poco. Oliver Sone sí está jugando con el Barley. No son muchos minutos, pero poco a poco se está haciendo de un lugar en su equipo, en el equipo de Scott Parker. Oliver Sone junto a otros futbolistas forman el grupo que no es del agrado de Parker. Barley defensivamente es un muy buen equipo, pero en la ofensiva sufren de más. Y esto es algo que arrastran desde la Championship. La directiva de Barley, queriendo reforzar los puntos débiles de su equipo, deciden contratar a Oliver Sone, quien en ese momento era el mejor lateral que tenía la Superliga danesa. Scott Parker, quien no parecía nada contento con esta decisión, decide dejarlo en la banca de suplentes, y eso es hasta la actualidad. En el último partido de Barley, los Clarets visitaban al Bridgestone. Llegaban muy mal a este partido, con una racha de derrotas histórica para ellos. Scott Parker a los 14 minutos veía cómo el Barley sufría y cómo su equipo no podía hacer absolutamente nada. Bridgestone dominaba el partido y justo cuando Barley se arma de valor para salir de su portería, llega el gol de Jorginho. Era el 1-0 y el primer tiempo terminaba. La segunda mitad iniciaba sin cambios. Apenas pasan 2 minutos y Bridgestone, gracias a Yacine Ayari, anotaba el 2-0. Con Bridgestone yendo por una goleada, Parker mira la banca de suplentes. Lo duda mucho, pero tenía que frenar el desastre que se venía. Mira la banca de suplentes y mete al partido a Edwards y también a Oliver Sone. Era el minuto 55. Apenas pasan 4 minutos y Edwards supera a un par de jugadores. Envía un centro hacia adelante, hacia la derecha. El balón es buscado por Oliver, quien estuvo acompañando la jugada. Oliver conecta con la cabeza, pero estuvo muy cerca de anotar. Hasta ahí era la jugada más peligrosa que Barley generaba. Parker, al ver que se podía aún hacer algo, saca a Broja y mete al partido a Techauna, otro futbolista que no recibe oportunidades en el Barley. Minuto 66 y un tiro de esquina casi le da el primer gol a Barley. Oliver estuvo cerca de conectar de cabeza, pero su compañero se adelanta y termina botando el balón hacia afuera. Los de Bridgestone, asustados, deciden que el partido debía terminar y comienzan a hacer cambios. Incluso salen Mitoma y Kostoulas. A pesar de los intentos del Barley, todo termina y Bridgestone rompe con una maldición. 6 partidos seguidos sin ganar, 3 empates y 3 derrotas. La puntuación que recibió Oliver fue de 6.4. Él pudo jugar 35 minutos, obtuvo un 71% de precisión en sus pases. Tiros largos precisos solo hizo 1, más 2 despejes. Duelos terrestres de 2 ganó en uno de ellos. Duelos aéreos, efectividad del 100%. Barley está cerca de descender con 12 puntos. El salvar la categoría para ellos aún es posible. Notts Forest, que está salvándose del descenso, tiene 18 puntos. No han podido alejarse mucho. Ahí es cuando Barley debe aprovechar. Y Scott Parker debe entender que quizás la solución a sus problemas se encuentra en la banca de suplentes. Lo que le han hecho en Perú a Andrés Aguilar es una falta de respeto a un buen profesional. Andrés Aguilar es un jugador de formación inglesa y de nacionalidad peruana. Él llega a la Liga 1 después de jugar en la 4ª división de Suecia, siendo aún muy joven, con 19 años.
Andrés decide que es hora de probar suerte en el fútbol peruano. Siempre ha habido clubes que lo han pretendido, pero quizás guiado por las promesas de oportunidades, Aguilar decide fichar por el Ayacucho, un equipo que necesitaba salvarse de categoría sea como sea, teniendo una de las peores delanteras de la Liga 1. Todos creíamos que Andrés Aguilar iba a ser la figura de Ayacucho y que quizás ese milagro, el no descender, podía ser posible, pero la mezquindad, la terquedad, la necedad pudieron más. Sergio Castellano, director técnico de Ayacucho, borró de su equipo a Aguilar. Es cierto que Andrés entrenaba junto al primer equipo, pero ni aparecía entre los convocados. Habían excusas como que él no se adaptaba, que el clima le hacía daño, que la comida también le hacía daño. Pero lo cierto es que el director técnico de Ayacucho lo que hizo fue priorizar jugadores con más experiencia, teniendo la fe de que ellos podrían salvarlos de la humillación de descender. En noviembre del 2025, el descenso de Ayacucho ya había sido confirmado y Andrés Aguilar tuvo que irse del equipo ayacuchano sin jugar ni un solo minuto. Andrés en este fin de semana se ha unido al Operário FC, equipo de la cuarta división del fútbol brasileño, equipo que está un poco lejos de llegar a la Serie C de Brasil. Quiero creer que en Brasil le van a dar a Andrés Aguilar las oportunidades que aquí mezquinamente no le dieron. Quiero creer que Andrés Aguilar va a demostrarle a quienes no creyeron en él que al final él ha sido quien ha ganado. Andrés Aguilar, ¿crees que debieron darle más oportunidades en la Liga 1 de Perú? Muchas gracias por acompañarme en el programa del día de hoy, el primer programa de este 2026. Gracias por todo su apoyo, los espero en el siguiente programa. Que tengan un bonito día, una hermosa tarde y una muy bella noche. Nos vemos y no se olviden que el fútbol es nuestra pasión.